Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá en este día de semana, caluroso por lo demás, en el Valle del Mapocho, en que es un lujo, hasta cierto punto, poder no estar en faenas exactamente laborales, sino que estar cultivándonos. Y es un lujo porque esto de tertuliar, la tertulia va de la mano con algo para picotear, eso sí. La verdad es que es lo que nos ha ayudado a ser más cultos, y quiero girar sobre ese tópico en los siguientes minutos. Por otro lado, no puedo dejar de felicitar a mi colega que recién ha expuesto. Lo ha hecho de una manera muy versada, muy entretenida, así que yo al menos quiero felicitarlo. Sí, por favor. Al mismo tiempo, tengo que aclarar que, al igual que él, yo tengo el mismo impedimento para poder proyectar diapositivas, como habría sido mi gusto, porque tenemos logísticamente un solo impedimento, y es que el cable que hace las veces de adaptador de los notebooks, que son últimamente bastante modernos y con ranuras más finas, no está. Pero vamos a tratar de, por un lado, hacer la semblanza desde el punto de vista laboratorio, pero además mostrar una que otra imagen, porque de lo que quiero hablar se presta mucho para imágenes. Voy a hablar, como ya don Manuel lo anticipó, de este sector de la ciudad, el barrio París y Londres. Y voy a hablar sucintamente de tres aspectos de él: su historia, su patrimonio cultural y su arquitectura. Todo en una apretada síntesis, porque la verdad es que el trabajo final, entiendo yo, va a ser publicado oportunamente. Ahí van a venir con todas las notas y los créditos fotográficos, que agradezco mucho algunos de ellos, si bien hay varias fotografías que son de mi autoría. Y por último, quiero agradecer a los que han venido de un poquito más de lejos. Aquí hay historiadores como Baldomero Estrada, que viene de la quinta región, así que eso tiene su mérito en sí mismo. A ver, hacia finales de 2019 comenzó una destrucción metódica de nuestro patrimonio cultural, no solo en lo material, sino que en lo inmaterial. Las razones para esa destrucción son muy variadas. Evidentemente hay un quehacer político, político partidista, político anarquista, pero el efecto práctico de eso se ve en el pintarrajeo de nuestra ciudad, como por ejemplo en este mismo barrio hay en la entrada. Este barrio nació por la iglesia de San Francisco y esos rayados no se han ido. Han pasado 3 años y siguen ahí. Por esa misma fecha, la figura de un general de ejército, relativamente controvertido desde cierto punto de vista, pero desde otro, la figura más fulgurante de los generales de ejército de este país, me refiero a Manuel Baquedano, fue sacada de cuajo prácticamente de su lugar, y hoy día está afortunadamente restaurada en el Museo Histórico Militar, pero no ha vuelto a ser esa zona de la ciudad la misma de hace 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Es que estamos en una crisis de divulgación cultural de nuestro patrimonio, que nos ha llevado a que la gente más joven, que de repente no lo entiende o no lo quiere conocer, haya sido ella la principal protagonista justamente de toda esa destrucción. Entonces, este pequeño trabajo apunta a ayudar a la divulgación de esas cosas del quehacer humano que nos hace humanos: la cultura, el patrimonio, la arquitectura. Si pudiéramos añadirle la música y el arte, sería mejor todavía. Pero este es un trabajo monográfico que me llamó mucho la atención, porque más allá del quehacer de uno como peatón, de recorrer su ciudad y los vericuetos, y este sector se presta porque es sinuoso, fui a varias facultades de arquitectura y noté que increíblemente hay muy poco estudio de este sector. Pero este sector, barrio París y Londres, no es único desde el punto de vista de su lógica fundacional. Me explico. En la ciudad de Santiago, nacida al alero de la lógica de los dameros españoles, hacia el centenario de la independencia empezaron una serie de loteos en la ciudad, los podemos llamar así, subdivisiones prediales de precisamente todos estos loteos originales de españoles,
para el caso particular de este barrio, lo que les había sido asignado a los franciscanos. Y empezaron a construirse ciudades o barrios que podríamos decir modelos a una usanza europea, muy francesa, inglesa, pero de una arquitectura bastante ecléctica. Porque si ustedes observan la arquitectura, y no solo este barrio, sino que de los otros dos, que hacen una suerte de triunvirato o trío o terna de barrios que tuvieron la misma lógica, los otros dos son el barrio Conchitoro, me refiero, y el barrio de la Bolsa, de Comercio de Santiago. Pues bien, si ustedes observan la arquitectura de esos barrios, no son solamente neoclásico francés, hay neogótico, hay art nouveau, hay, digamos, romántico. Dicho de otra manera, es bastante ecléctico y ustedes pueden encontrar fácilmente una media docena de estilos arquitectónicos. Entonces, la gracia de barrios como este es que en algún minuto hacia el centenario de la República, producto de la subdivisión predial, dieron paso a que muy afamados arquitectos de la época miraran el desarrollo urbanístico que estaba ocurriendo en algunas otras ciudades, normalmente París, Londres, por ejemplo, y mucho más atrás, el Renacimiento, que ustedes saben que nace en Florencia y de ahí se va a Roma, y lo trataran de adaptar a las necesidades de una ciudad como Santiago, que estaba todavía muy encasillada en la lógica del damero, muy chata, y aquí aparece el aspecto rentabilidad del terreno, no era el más propicio justamente para subdividir. Me explico. Cuando usted subdivide con rutas más sinuosas, el metraje que resulta de la subdivisión normalmente es bastante inferior al que sería estrictamente un cuadrado, un rectángulo, otro tipo de polígono, y puede construir en menos terreno muchas más construcciones en la medida que les ponga altura. Y efectivamente eso es lo que ocurrió acá, pero también esos otros barrios. Note usted, por ejemplo, el caso del sector de Nueva York, de la Bolsa de Comercio. Parte es una suerte de Y, ¿no es cierto? Ya, ahí están esas callecitas que le van dando a usted la posibilidad de rentabilizar el metro cuadrado, pero fuerza las cosas a que tenga que construir en altura. Y ese edificio que remodeló la familia Ites, que está ahí al comienzo, es como el símbolo justamente de eso que se construyó y se logró reciclar. En el caso, a su vez, del barrio Conchitoro, pasa una cosa parecida. Usted entra por una calle única y después se encuentra con todo un hemiciclo que lo va rodeando, ¿cierto? ¿Aquí qué pasó? Aquí, hacia 1921, había una realidad económica en Santiago, de la cual las órdenes religiosas no eran la excepción. Estaban escasas de liquidez. Había una cierta crisis económica. Recordemos que solo unos pocos años después va a venir la crisis fuerte bursátil de Nueva York, que va a impactar notablemente en Chile, y a lo cual se va a sumar, potenciándola, la crisis de los precios del salitre, por ejemplo. Todo el salitre sintético alemán, en el fondo, tiene mucho que ver por esos años con el reemplazo del salitre natural y los precios altos que tenía. Entonces, es una época en donde hay escasez de liquidez para mucha gente y las órdenes religiosas empiezan a desprenderse de parte importante de los lotes de terreno que tenían. La orden franciscana era dueña de no solo lo que hoy día es la iglesia y convento de San Francisco, sino que llegaba hasta San Diego, hasta Alonso Valle y lógicamente la Alameda. Si ustedes lo ponderan, se desprendieron de aproximadamente el 75% de los terrenos que eran dueños. Exactamente de estos terrenos. Y los arquitectos, ya voy a mostrar ahí algunas diapositivas para dar sus nombres, etc. Tomaron la idea de lo que les estoy mencionando de lo sinuoso y generaron una suerte de X sinuosa, que son justamente Londres y París. Pero fueron creando placitas interiores que le dieran espacio
justamente visual, sin perder una característica de estas calles que yo no sé si ustedes la han notado, pero cuando uno lo dice, uno cae en la cuenta, sí, he pasado cientos de veces y ahora me doy cuenta. Todas estas calles tienen fachada continua. Fachada continua. No hay propiedades de los 45 lotes que están aquí subdivididos que sean, digamos, una casa sola. Es fachada continua. Pero cuando esto se subdividió, hubo una suerte de requisito que impusieron quienes lo subdividieron a todos aquellos arquitectos a los cuales llamaron a concurso para construir casas. Debían, conservando la fachada continua y no superando cierta altura, que más o menos es hasta 5 pisos promedio, debían ser de estilos diversos. Entonces resulta que empezaron a construirse, claro, casas, dicho sea de paso, el uso y destino de las propiedades que ahí se construyeron era residencial, que no es la tónica al día de hoy. Hoy en día, el grueso, sino todas estas propiedades, están reconvertidas en su uso, y ese es un aspecto que hay que saber valorar, porque toda vez que hay un decreto que finalmente asignó a esta zona la categoría de zona típica, pues bien, sí permitió que hacia el interior se reciclaran muchas de estas propiedades. Entonces fueron cambiando de a poquito del uso residencial para lo que originalmente fueron construidas a un uso que hoy día es bastante mixto, pero que en general diríamos que es más bien comercial. Pues bien, si usted observa al día de hoy, esas construcciones no han cambiado la fisonomía de la fachada continua, exteriormente no han cambiado los estilos arquitectónicos originales, muy eclécticos, los había neoclásicos franceses, el Art Nouveau, el gótico alemán, pero porque tenían que ser distintos. Esa es la razón de que increíblemente en 4 cuadras para allá y 8 cuadras para acá tengamos tanta variedad de estilo arquitectónico. Porque no sé si lo nota, en condiciones normales, en una misma época temporal, los estilos arquitectónicos tendrían que ser bastante similares. Y aquí usted sale y va a encontrar un hotel en estilo francés, va a encontrar a la vueltecita uno neoclásico, va a entrar uno allá en la esquina uno románico, etc. Lo de zona típica se sumó a otra declaratoria, que es la de Monumento Nacional. ¿De qué estructura? La iglesia. La iglesia y convento de San Francisco, que, por si alguien no lo supiera, evidentemente no es la construcción original de la iglesia de San Francisco. Evidentemente ha tenido reconstrucciones, pero aquí se dan ciertas cuestiones que son vasos comunicantes con tu exposición. Hace muy poco tiempo se descubrió que la iglesia de San Francisco tiene en su subsuelo unos bolones de piedra que no están sujetos mediante mortero, sino que son móviles. Y tienen unas dimensiones de entre 10 y 30 centímetros de diámetro. Esos bolones se ha concluido que son un método antisísmico de conocimiento casi con seguridad, más que indígena en general, incaico, que ha posibilitado que la estructura de piedra es así muy maciza, con muros de más de 1 metro de ancho, se desplace, se deslice. Ahora, que se haya caído la torre, ya, ocurrió. Pero si vamos a los muros sustentantes de la iglesia original, eso se mantiene. Y en buena medida por ese conocimiento antisísmico que no es español, eso está claro. Es justamente casi con seguridad más de corte incaico, pero con un fuerte conocimiento del lugar mismo del Valle del Mapocho, evidentemente. De manera tal que está reconstruida fundamentalmente la torre de Fermín Vivaceta, el primer arquitecto chileno. ¿Sabían ustedes? Fermín Vivaceta fue el primer arquitecto chileno, y ahí podríamos decir que está su obra cumbre. Todavía hay en pie la torre de la iglesia de San Francisco. Iglesia de San Francisco que tiene
tesoro resguardado. Ahí está, vamos a mostrar una fotografía próximamente, la figura de la Virgen del Carmen que trae, la Virgen del Socorro, que trae personalmente Pedro de Valdivia y está resguardada por los franciscanos. Eso es un tesoro invaluable, evidentemente. La misma que habrá pasado por la Viñita, ¿cierto? Y que finalmente resguardan los franciscanos. Y sin embargo, ¿cómo explicar que esta riqueza que yo estoy sintetizando al máximo hoy día esté pintarrajeada? ¿Cómo hacer para poner en valor ante el grueso de la gente aspectos como los que estamos conversando? Ahí tenemos una tremenda deuda que no es solo la generación suya, la mía y quizás la de más atrás, que están en deuda con el país. Eso es efectivamente. Entonces, para seguir avanzando, esta zona, declarada zona típica, y encontré ahí los ejemplares originales de la época del gobierno militar en que la declara así, y que en 2018 se actualiza esa declaratoria, pues bien, ha posibilitado que pese a que se hayan construido en este mismo sector construcciones más elevadas, me estoy refiriendo puntualmente al edificio de estacionamiento que está aquí casi contiguo, si usted lo ve desde la vereda norte de la Alameda, lo que diríamos, la gente más antigua dice Almacenes París, ¿se acuerda? Ya. Hoy día se dice París, dígalo así. Bueno, desde París, pasando por el bandejón central de la Alameda, saltémonos todas las rucas que hay, ¿no es cierto? Y sigamos para acá, prácticamente la altura no ha variado. Son prácticamente esos mismos, entre 3, 4, a máximo 5 pisos, hasta donde termina el barrio del cual estamos hablando. Eso significa que por mucho que se hayan construido edificios como el de estacionamiento, que entiendo que son 12 los pisos, han quedado relativamente fuera del polígono de la zona típica, y esta zona típica sigue manteniendo su identidad. Incluso, algo que difícilmente uno lo nota fácil, pero es por el solo hecho que quizás usted ha pasado muchas veces, pero no se va 50 años para atrás, es lo siguiente. La arboleda que tiene esta zona típica también es muy única, porque hoy día da una sombra y tiene una altura que en sus diámetros de los follajes no es menos de 25 metros cuadrados, si lo pudiéramos decir así, algo así como 5 por 5 metros. Para llegar a ese punto realmente son varios años, y ese loteo original de hace 100 años ha provocado que hoy día ese follaje exista. Entonces, dentro de las calles de Santiago, esta es de las que tiene más follaje, justamente porque en su momento fue puesto premeditadamente cada ciertos metros, ha crecido, se ha ampliado el diámetro y por lo tanto hoy día eso existe. Pero cuando usted hace volar un dron por esta zona y lo ve hacia abajo, y hay fotografías de eso, usted nota que muchos de los edificios tienen jardines interiores. Entonces el follaje se multiplica a lo menos por 2. Las sombras, la vida interior de estas calles se multiplica. Ahora bien, y en este lugar, me refiero a esta zona típica, se han ido quedando casas con un significado especial. El solo hecho de esta casa, y que por si alguno viene por primera vez, sepa que al otro lado está la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, en el primer piso. Y hasta hace poco estaba el Instituto Higginiano de Chile, 4 casas más allá. Hoy día está en la calle Antonio Mares. Pues bien, esas casas le dan una historia especial al barrio, y particularmente esta casa en específico. Y yo quiero hacer notar que desde el punto de vista patrimonial, cuando usted entra a estas casas, pasan cosas como esta. Usted subió al segundo piso y notó al general Manuel Baquedano, justamente ahí, notó a Bernardo Higgins por allá. Entonces, para mostrarle algunas de las cosas que yo espero poder
mostrarles, haciéndoles llegar la presentación en PowerPoint y con mayor razón, don Manuel, la versión definitiva del texto. Aquí tienen ustedes una semblanza del comienzo con una fotografía de ojo de pez del sector que va desde la iglesia de San Francisco a lo que es el Hotel San Francisco. Hotel San Francisco que para, si alguno de ustedes tiene recuerdo, ¿sabe qué tipo de establecimiento comercial había ahí hace 50 años atrás? Diana. Los Juegos Diana. Resulta que mi hermano nació un día de septiembre de 1971 y mi padre me llevó a los Juegos Diana para entretenerme un rato mientras mi madre terminaba ahí de aliviarse. Yo fui a esos Juegos Diana. ¿Dónde están hoy día los Juegos Diana? San Diego. San Diego, efectivamente. La Pérgola de las Flores estuvo ahí mismo, no le he tocado, pero ese es otro tema en específico. Y aquí quiero hacer notar lo siguiente. Uno, en esa búsqueda de indagación en las escuelas y facultades de arquitectura, noté que hay muy poco material de este barrio en particular, pero también de los otros, La Bolsa y Concha y Toro. Obviamente, claro que hay monografía, pero decir que hay una o dos, digamos, creo que es relativamente poco. Segundo, este barrio amerita que en alguna de sus casas uno se detenga y haga una monografía por la casa en sí misma. Por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Así que lógicamente no estamos todavía entrando en ese nivel de detalle de una casa u otra, porque eso es todo un universo en sí mismo. De hecho, no es necesario ir 50 años para atrás, pero por lo que me han contado, cuando usted veía hoteles aquí en Londres y París, ¿qué tipo de hotel eran esos hace 20 años? Parejeros, ¿no es cierto? ¿Y hoy día qué ha ocurrido? Están reconvertidos. Los mismos edificios, no digo que las mismas sociedades administradoras, pero hoy día son para turistas. Eso muestra que sí hay una valoración de este barrio, pero por alguna razón no hay una divulgación mayor de ese contenido histórico, ya decíamos, de ese contenido arquitectónico y lógicamente de ese contenido patrimonial. Quiero mencionar que mucho de lo que yo estoy hablando, si lo pudiéramos resumir en una idea fuerza, se llama cultura. Dentro de ella, claro, yo he tomado tópicos como la historia, la arquitectura, el patrimonio en general. Pero quiero mostrar que hay definiciones de lo que estamos hablando. Y es conveniente que no la perdamos de perspectiva, porque lo que hicimos en la exposición antes, lo que estamos haciendo ahora, lo que venimos a hacer semana a semana, es cultura. Y eso es lo que le está faltando a la gente. No solo educación, cultura. Cultura que, dicho sea de paso, hoy día, hasta cierto punto, es un derecho de esos que llamamos humanos, un derecho fundamental también es sinónimo de esos que son de tercera generación, los derechos económicos, sociales y culturales precisamente. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social, además de las artes y las letras, y engloba los modos de vida, las maneras de convivir, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Eso es un grupo que se llama justamente Mondiacult. Y en la Declaración de Friburgo, hace ya un par de décadas, cultura abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Eso es lo que yo no quiero que perdamos de perspectiva. De lo que estamos hablando, bajo el pretexto de un barrio, de su zona típica, de su monumento nacional, es de cultura. Y eso es lo que nos ayuda a civilizarnos y a humanizarnos. Para ir terminando, buena parte de lo que yo les he resumido, en la presentación formal, la que por razones logísticas no pudimos exponer, tenía una introducción, tenía un desarrollo y tenía una conclusión que es a la que quiero llegar. En ese desarrollo había toda una historia del barrio María de Londres, se hablaba de su arquitectura
y se hablaba de su patrimonio cultural. Y a modo de resumen, como cuando uno coloca en un paper, se ha dado cuenta que los papers lo ponen en castellano, lo ponen en inglés, esto va dirigido al peatón, al santiaguino preferentemente, que quizás sin tan apuro tiene alguna posibilidad de mirar cuando quizás sale de su casa un día en la mañana para hacer un trámite, venir al centro y puede mirar un poco. Pues bien, este barrio es de los que amerita ser mirado y probablemente forma con otros tantos, digamos, un dossier de barrios que vale la pena hacerlo. De hecho, yo escribo para la Corporación del Patrimonio Cultural unos artículos que aparecen en su página web, en donde vamos mostrando algunos de esos barrios. Pero bueno, esos pintarrajeados siguen ahí. Yo no sé si se alcanza a notar, pero si no los ven aquí, véanlos cuando se vayan. Siguen igual. No puede ser. La iglesia de San Francisco. Por las razones que haya sido que nos quisieron deconstruir, no podemos seguir permitiéndolo y tenemos que divulgar la riqueza histórica, patrimonial, arquitectónica y artística que tenemos. Y ahí yo creo que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía tiene un tremendo rol que cumplir. Bueno, hemos visto, les muestro quizás, no sé si se alcanza a ver, pero esa es la Virgen del Socorro. Está justamente en el claustro. Tiene 30 centímetros. Efectivamente. Ojalá que esté a buen resguardo nomás. Si ustedes se fijan, el damero original aquí se trastornó. Porque aquí, ya digo, a propósito se hizo una arquitectura sinuosa, que no solo tiene el sentido de rentabilizar un poco más el terreno, sino que de alguna manera impresionar más a la mente. Lo voy a decir de esta manera. Si ustedes han tenido la posibilidad de viajar a Europa, me imagino que cuando se meten en las ciudades más antiguas de países como Alemania, Regensburg, incluso Múnich tiene algo, pero Regensburg, por ejemplo, nada de damero. Si yo tuviera que traer, y eso ya es maravilloso, porque lleva a que la mente de uno se agudice la visión y vaya uno conociendo más, porque además está bien restaurado. Para alguien de la generación, por ejemplo, mi hija, yo le diría, sitúate en el mundo de Harry Potter y observa esas aldeas de brujos y magos y vas a notar la misma arquitectura, lo sinuosa. Bueno, esa, entre comillas, magia de la arquitectura es visual. Aquí se intentó lograr ese misterio. Hay distintos, en el tiempo evidentemente, distintas imágenes de cómo esto va cambiando. Aquí yo les quiero mostrar, rescaté unas imágenes de la arquitectura de la iglesia de San Francisco. La verdad es que uno cuando la observa así, a vista desnuda, la puede encontrar un poquito simplona. Pero cuando uno observa los detalles arquitectónicos, cómo está construida, nota una riqueza muy parecida a una construcción más elaborada como podría ser una gótica, incluso con todos sus arbotantes. Aquí tiene mucho de eso, pero está bien disimulado. Ahí hay una vista interior de la iglesia de San Francisco. El artesonado, o sea, la parte superior del techo de la iglesia de San Francisco, este es un detalle también poco reconocido, es de inspiración musulmana. La iglesia de San Francisco fue construida en mucho tiempo, por lo tanto recibió bastantes influjos arquitectónicos. Ya decíamos lo de los soportes, al final de cuentas se descubre y se constata que son incaicos. Obviamente tiene toda una mampostería que es muy española, pero el artesonado es de inspiración musulmana, en ese tipo de detalles que uno si lo mirara hoy día diría rococó. No, es musulmán. Por la época en que España empieza justamente a construir esto. Si se pudiera notar, solo lo más oscuro es lo que hoy día es la iglesia convento de San Francisco y es lo declarado monumento nacional. Todo lo demás, que aquí vendría siendo
3/4 partes más, todo esto era lo que yo hacía referencia en antes de propiedad de ellos, que fue traspasada a esta inmobiliaria y que finalmente es creado, digamos, de la manera como es hecho y está declarado zona típica. En esta foto aérea, ahí se ve en rojo más oscuro el convento y todo el otro es el resto del polígono declarado zona típica. Y aquí tienen algunas imágenes, algunas son tomadas de créditos justamente de otros que van a ser reconocidos como corresponde, otras son mías, de las calles sinuosas. Si ustedes se fijan, es una suerte de X más zigzagueante. Ahí tienen más fotografías, estilos totalmente eclécticos, se fijan, neoclásicos, unos más románticos, otros más franceses, plazuelas interiores, arcos ojivales incluso tienen algunas. Bueno, quiero mostrar cómo, pese a que se ha ido construyendo de manera más moderna hacia algunos costados, no hemos tenido, afortunadamente para esta zona típica, un quiebre absoluto de su idiosincrasia, porque mirado, digamos, en perspectiva, sigue teniendo aproximadamente los pisos. Claro, incluso este edificio de estacionamiento está un poco en los límites de la zona típica. Y ahí está nuestra sociedad. Y aquí hay una fotografía que yo tomé de ella. Al ladito está entonces esta Corporación del Patrimonio Cultural. Pero miren qué belleza cuando uno lo ve en fotografía, nuestro segundo piso. Esto es un castillo gótico alemán en la Selva Negra, fácilmente. Pedro Valdivia. Pero quiero ir terminando mostrando esta imagen. Esa es la última. Tenemos una fotografía de Manuel Baquedano. La inspiración para hacer esta investigación, para tratar de divulgarla, viene de otra investigación que hice cuando ingresé a la Academia de Historia Militar, la figura de Baquedano. Y nosotros la tenemos aquí. ¿Y por qué? Digo yo, porque la destrucción material, pero también inmaterial, a que nos hemos visto expuestos, partió con esta estatua. Así que yo quiero hacer un reconocimiento que la tenemos aquí mismo. Y les quiero agradecer la paciencia de haberme escuchado, el agradecimiento a los que vinieron de lejos, que lleguen muy bien a destino, y muchas gracias a Juan Manuel y a toda la sociedad. Espero que les haya gustado. Más adelante les envío el paper como corresponde y muchas gracias otra vez. Les ruego esperar un momentito porque les vamos a entregar a los nuevos expositores el certificado que nos acredita como miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Gracias. ¿Se puede consultar a los señores exponentes o hay que esperar? Yo quisiera preguntar, ¿dónde está el cementerio de los franciscanos acá en este sector? En el interior del convento. No. Quedan ahí algunos. ¿Cómo? Entiendo que ahí hay algunos. Hay algunos, por eso yo pregunto por el cementerio, porque tú comprenderás que era tan extenso que evidentemente tendría que haber estado en algún lugar distribuido. Algunos radiestesistas dicen que por aquí podría haber estado. Ustedes conocen lo que es la radiestesia, así que para qué les voy a explicar. Pero me encantaría confirmar si es así o no, si está por acá el cementerio. Hasta donde yo entiendo estaba en el interior del convento y sigue estando ahí. Pero ahora que lo manifiestas puede ser que haya una extensión mayor. La duda que yo tengo no era el único patio. El convento de San Francisco tenía 2 o 3 patios. Bueno, de hecho, el convento era todo este sector. Por eso te digo. ¿Por qué te menciono que pudiera ser un lugar más agotado? Y en el caso de los benedictinos, siempre su cementerio estaba dentro, por ejemplo. No, y los capuchinos lo tienen en el subterráneo de la iglesia. Cada orden se las arreglaba de alguna manera, digamos.
Pero por eso me encantaría saber si tú supiste algo respecto al cementerio. Hasta donde yo entiendo están dentro de lo que son los límites actuales. Y no sería raro porque hay otras órdenes que pasa lo mismo. Por ejemplo, San Agustín. También eran terrenos mucho más amplios. Sí. De hecho, todo lo que se llama Paseo de San Agustín. Y sin embargo, está dentro de los límites del templo. Por ejemplo, los llamados 100 águilas. O sea, me refiero a esos cadetes de la escuela militar que acompañan a Higgins en la batalla de Maipú. Ellos están enterrados ahí, dentro del actual límite de la iglesia de San Agustín. Entonces tengo la sensación de que usaron un terreno acotado y que ese es el que mantuvieron, y cuando tomaron decisiones de venta siempre retuvieron esos terrenos. Tengo la impresión de que pasó lo mismo acá, pero dada la pregunta yo creo que hay que confirmarlo con mayor razón. Yo quisiera hacer una acotación respecto a lo que tú dijiste. Siempre se culpa a la gente, a la ignorancia de la gente por lo que hace. El estallido social nos quedó súper claro que hay un quiebre importante entre la gente común y la historia, ¿no? Bueno, eso no es exclusivo de Chile. Vemos cada vez que hay un estallido social en alguna parte, lo primero que se votan son los monumentos. Pero en Chile en particular, y eso la noticia la recibimos hoy día, el problema viene desde las autoridades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía contribuyó a la construcción o a la fundación del Consejo de Monumentos Nacionales. Desde que se fundó el Consejo de Monumentos Nacionales, la sociedad ha formado parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Había una serie, yo creo que son 12 organismos colegiados que formaban parte del Consejo de Monumentos, entre ellos la Universidad de Chile. Es un consejo técnico, pero desde hace algunos años, hace algunos gobiernos, incluso el gobierno pasado, se logró detener una ley que transformaba este organismo técnico en un organismo político, burocrático. Y hoy día nos llegó la noticia por Gastón Fernández, que ha sido 27 años consejero del Consejo de Monumentos, que hay un movimiento para transformar el Consejo de Monumentos en una corporación de derecho privado. ¿Por presión de quién? Por presión de grandes empresas que les molesta que los proyectos inmobiliarios, mineros, lo que sea, queden detenidos porque hay que hacer estudios de impacto. Entonces la idea es sacar al Consejo de Monumentos el estudio de impacto. Si eso se materializa, el daño que ha hecho la gente es muchísimo menor que el daño que van a hacer las instituciones y las grandes empresas. Y las autoridades. Y las autoridades. Entonces, cuando uno culpa a la gente, primero hay que ver cuál ha sido la actitud de las autoridades. Nosotros hemos seguido el modelo norteamericano. Y en Estados Unidos es cuestión de ver, es muy poco lo que sobrevive del pasado. Si uno va a Europa, yo me acuerdo cuando llegamos a Marsella, había un barrio así como el barrio 18, cuadras y cuadras de edificios como el de 18, lo estaban remodelando completo, a cargo del Estado. Aquí el Estado no pone un peso para la protección del patrimonio. Al contrario, el caso de este señor que se robó todas estas estatuas, no ha pagado nada, él no está en la cárcel. Y el caso del dueño del Pucará de las Compañías, es segunda vez que se destruye el Pucará de las Compañías, es un funcionario público, el conservador de bienes raíces de Santiago, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, cuando se culpa a la gente, ¿qué culpa tiene alguien de no amar el patrimonio si las autoridades están en plena disposición para que ese patrimonio desaparezca? Basta ver cuántos palacios han desaparecido. Y una vez, me acuerdo en la televisión, lo busqué y lo borraron inmediatamente. Emilio de la Cerda, el director, el presidente del Consejo de Monumentos, secretario ejecutivo, se quemó un palacio en Alameda. No en el 18, no me acuerdo cómo se llama, un palacio muy bonito, con unas esculturas, Aldunate creo que fue. Y cuando lo entrevista en la televisión al presidente del Consejo de Monumentos, dice: esto es muy común, porque tener un edificio de patrimonio en Chile es un cacho. Entonces es muy común que estos edificios terminen quemándose. Y todos sabemos que es así. Entonces,
si se va a culpar a la gente, yo creo que primero hay que ver qué hacemos desde el punto de vista de las autoridades. Si la autoridad es lo que se llama la élite, élite no tiene nada, o sea, desde el punto de vista. Entonces, creo que es una cosa. Coincido contigo en todo caso. Bueno, vamos Dice, a proceder 50, entonces 50. a entregarle al socio a su certificado. El secretario va a proceder a la lectura. Sociedad Chilena de Historia y Geografía, fundada el 11 de septiembre de 1911. La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, por acuerdo de su honorable Junta de Administración, confiere la calidad de socio activo a don Juan Carlos Arellano Llévenes y a don Raúl Romero Orenaga por reunir los requisitos establecidos en los estatutos de la institución, en testimonio de lo cual se le otorga el presente diploma que firman el señor presidente y el señor secretario general, refrendado con el sello de la corporación en Santiago de Chile a 5 días del mes de diciembre del 2022. Presidente don Manuel Montt Guimarães, secretario general don Patricio Eberhard Burgos. A ver, don Juan Carlos Arellano, pase por aquí. Bueno, Muchas gracias. Un honor. ya. Don Raúl Romero. Muchas gracias. Bien, con Muchas esto gracias. terminamos entonces esta reunión y exposición de los nuevos socios de la sociedad. Ay, ay, ay.